40º Congreso Internacional de Derecho Procesal. Agradezco especialmente a autoridades y profesores de la Universidad de Medellín que tuvieron la deferencia de invitarnos y participar a formar parte de esta mesa sobre complejidades de los mecanismos de impugnación. Nos referiremos a un aspecto muy práctico y puntual en lo que tiene que ver con el recurso de apelación, cuáles son las facultades del Tribunal de Alzada. Sabemos que el recurso de apelación, también llamado de alzada, es el recurso concedido a todo litigante que ha sufrido un agravio por la sentencia del juez superior para reclamar de esta y obtener su revisión por el superior. Las potestades del Tribunal de Alzada, por tanto, refieren a lo que se llama el aspecto objetivo del recurso. Un primer aspecto a definir entonces sería ¿cuál es el alcance de esta revisión? Cuando hablamos de revisión, ¿hablamos de una revisión de la instancia o nos referimos a una revisión de la sentencia? Tradicionalmente se manejaron dos grandes sistemas relativos al alcance de la impugnación de las sentencias de primera instancia. Uno de los sistemas es el que concibe a la apelación como una especie de nuevo juicio, lo que en una versión pura implicaría la introducción en segunda instancia de nuevos hechos, de nuevas argumentaciones y también de un ofrecimiento de prueba. Incluso la admisión de hechos que, habiendo sido conocidos o pudiendo haber sido conocidos, no fueron invocados por las partes en los actos de proposición inicial. Este sistema implicaría una duplicación del proceso y una nueva producción probatoria, contrariando así principios tan caros al derecho procesal como la economía y la celeridad. Por lo cual, esta postura ha generado bastante resistencia. También porque resultaría campo fértil para litigantes maliciosos que esperarían llegar a la segunda instancia para alegar hechos y ofrecer prueba, dilatando innecesariamente el proceso en este sentido. En el otro sistema, en cambio, la revisión por el Tribunal Superior refiere únicamente a la sentencia y no a todo el proceso, limitándose a actuar dentro del objeto que quedó definido en la primera instancia. En este sistema, entonces, no se admite la incorporación de hechos, así como tampoco de pruebas, ni argumentos no invocados en la primera instancia, ajustándose así al llamado principio de congruencia. Este último sistema es el que en general han adoptado los códigos procesales latinoamericanos, siguiendo la tradición hispánica. No obstante, el sistema no ha sido adoptado en su versión más pura, sino que se ha flexibilizado, inspirado en los principios de economía procesal, buena fe y verdad material. La segunda instancia, por tanto, no implicaría una renovación del proceso, sino que implicaría una revisión de la sentencia, una revisión de lo resuelto en primera instancia. Partiendo entonces de esta posición revisiva del recurso de apelación, nos planteamos cuáles serían los límites a los poderes del tribunal ad quem, que toma a su cargo la resolución del recurso. Y un primer límite lo encontramos en la denominada cuestión litigiosa. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de cuestión litigiosa, nos referimos al objeto del proceso que es diseñado en primera instancia. Este proceso se determina atendiendo a las pretensiones del actor y a las defensas opuestas por el demandado. Son estas pretensiones del actor y estas defensas del demandado las que se incluyen en el objeto del proceso, que en ordenamientos como el uruguayo, donde tenemos un sistema mixto por audiencias, este objeto queda definitivamente fijado en la audiencia preliminar, en la estructura del proceso ordinario y en otras estructuras en la audiencia única. Y quedan excluidos de ese objeto del proceso aquellas pretensiones o aquellos aspectos de las pretensiones que resultan admitidos o no resultan controvertidos por el demandado. Sobre ese objeto delimitado en esos términos es que se debe pronunciar el tribunal de primera instancia al dictar la sentencia. Es entonces el objeto del proceso que se determina por estos actos de proposición y fundamentalmente por lo planteado por el actor en su demanda.
que implica no solo el petitum, sino también y fundamentalmente la causa o la razón de pedir. Y esa causa, esa razón de pedir, no podrá ser modificada luego de trabada la litis. Y consecuentemente tampoco podría ser modificada en segunda instancia. De lo contrario, estaríamos contrariando el principio dispositivo y se violentaría la cosa juzgada actuando contra la propia conducta de la parte actora. Por lo que entendemos que todo intento de incluir en la segunda instancia, fundado en una causa diversa a la tenida en cuenta para resolver la primera instancia, no sería procedente. Como nos enseñaba un querido profesor Enrique Vescovi, en principio podemos afirmar que el órgano de apelación solo puede actuar dentro de las pretensiones propuestas por las partes y sobre el material fáctico incluido en la primera instancia. Se transfiere al superior así el conocimiento de la causa, pero dentro de determinados límites, que son, en principio, los mismos que los de primera instancia. Por tal motivo, es que se puede resumir la actuación de la alzada en un principio negativo, de que el objeto del proceso en segunda instancia no puede ser distinto al de primera, no pudiéndola al juez conocer en cuestiones que no fueron propuestas a la decisión del inferior. El objeto en segunda instancia podrá ser menor, pero nunca, en principio, podríamos decir que puede ser más amplio que el manejado en la instancia inferior. Y esta ha sido la postura adoptada por el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y recogida en muchos códigos procesales de la región, entre otros el uruguayo, el ecuatoriano y el boliviano. La cuestión litigiosa, entonces, quedaría constituida por este objeto del proceso integrado con el contenido de la pretensión. ¿Qué es lo que se reclama con esa pretensión? El hecho histórico, con sus fundamentos fácticos y jurídicos, que el actor expone en su demanda y su solicitud o pedido. De forma tal que si se cambiara el relato de lo pedido o lo solicitado, debería entenderse que se produce un cambio de objeto. Es decir, el hecho jurídicamente relevante, lo que se ha llamado el fato jurídico, que define la causa petendi invocada, no puede ser cambiada en el mismo proceso en ninguna de sus instancias. ¿Por qué? Porque ello implicaría un cambio en la causa, en la razón de pedir, la que, a nuestro entender, no procedería, salvo excepciones que luego vamos a ver. En palabras del maestro Couture, rige en segunda instancia una prohibición de innovar en cuanto a la causa del litigio y a su petición concreta. Siguiendo con las limitaciones del Tribunal de Alzada, no solamente se encuentra acotado por la llamada cuestión litigiosa, sino que otras de las limitaciones a los poderes del tribunal nacen del principio tantum devolutum quantum appellatum, que todos conocemos, en función del cual el tribunal no puede ingresar en aspectos o cuestiones o asuntos no alegados por el apelante. Este postulado es consecuencia directa de los principios dispositivo y de congruencia, ya que se devuelve al Tribunal Superior el conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción del grado anterior, únicamente en la medida de los agravios que deducen las partes en los actos impugnativos. En definitiva, el efecto devolutivo lo determinan las partes en los actos recursivos, en sus actos de impugnación, en oportunidad de deducir sus agravios. Por lo que son los agravios los que delimitan el marco fáctico sobre el cual se puede pronunciar el tribunal. Entonces, en la instancia de apelación, el objeto de la instancia anterior se verá ajustado, no solamente por la cuestión litigiosa, sino también por los agravios que deducen los recurrentes. El tribunal no solamente no podrá pronunciarse sobre aspectos no propuestos en la primera instancia,
sino que tampoco podrá el Tribunal de Alzada pronunciarse sobre aspectos que no fueron incluidos en los agravios. Si el tribunal ingresara sobre peticiones o sobre aspectos que fueron puestos de manifiesto como agravios, que no fueron planteados como agravios, vulneraría el principio de congruencia. Por lo que el Tribunal de Alzada encontraría acotada su posición revisiva a los agravios deducidos que pueden disminuir el objeto de la primera instancia, en tanto pueden referirse a algunos aspectos puntuales de la primera instancia, pero no podrían excederlo. También podrían incluirse en la revisión de la alzada aquellas cuestiones o puntos implícitos y conexos con el aspecto principal que fue objeto de agravio específico, es decir, aquellos aspectos que tienen una conexión y una vinculación tan estrecha que aun cuando no son planteados en forma expresa, se puede deducir que surgen implícitamente de los agravios. Son dependientes de la cuestión principal y tienen una conexión de magnitud que permiten que sean atendidos y han sido denominados como agravios implícitos. Pese a no plantearse en forma expresa, el tribunal de segunda instancia se encontraría habilitado a su estudio. Lo medular es determinar cuándo estaríamos frente a cuestiones implícitas que serían dependientes o conexas con la principal, de forma de determinar que el Tribunal de Alzada no se exceda en sus facultades. En este sentido, entendemos que si un punto puede ser resuelto en forma independiente, autónoma de los otros, la apelación que verse sobre las cuestiones que están vinculadas o ligadas puede resolverse. Ahora bien, si pueden resolverse de manera independiente, no sería de recibo ese agravio implícito. Si algunos puntos integrantes de la primera instancia están vinculados de tal forma que hacen imposible su valoración en forma autónoma o independiente, el agravio expresado respecto de uno hace posible el ingreso a los agravios implícitos. ¿Por qué entonces tenemos esta posición? Porque entendemos que no tendría sentido que el Tribunal de Alzada se autolimite su potestad revisiva, que en definitiva constituye una garantía para el justiciable, más aún en aquellos ordenamientos donde la segunda instancia está recogida en la Constitución y por tanto tiene rango constitucional. Por lo que correspondería que dentro de la expresión de agravios se encuentren incluidos aquellos expresamente formulados y aquellos que se deriven implícitamente de los primeros. Además de los límites que venimos de ver, el principio no reformatio impeius también limita las facultades del Tribunal de Alzada. De acuerdo a este principio, el tribunal no puede modificar la sentencia en perjuicio del litigante que interpuso el recurso, si únicamente éste hizo valer el medio impugnativo. En principio, determina que el Tribunal de Alzada no podrá perjudicar la situación del recurrente y beneficiar a quien no recurre, a quien no impugna mediante el recurso de apelación. Pero diferente situación se plantea cuando ambas partes apelan o cuando una de las partes adhiere al recurso de apelación de la contraria. En tal caso, sobre todos los aspectos que hayan sido cuestionados como agravios, de una parte y de la otra podrá ingresar el Tribunal de Alzada. Realizadas estas consideraciones respecto a los límites de la alzada, cabe mencionar también otras cuestiones que necesariamente pueden tener que ser tratadas en segunda instancia que requieren un pronunciamiento del tribunal. Así, en gran parte de los ordenamientos de la región, si bien el tribunal de primera instancia realiza un control de admisibilidad formal del recurso, en tanto el recurso de apelación se presenta, se deduce ante el tribunal inferior, ello no es óbice a que el tribunal superior, el tribunal de alzada, realice un contralor de los requisitos formales del recurso. Tal sería el caso de si el recurso es presentado en tiempo, si el efecto concedido, diferido, suspensivo, no suspensivo, por el tribunal inferior se adecua
a la normativa aplicable, así como la legitimación de quien lo interpuso. Otro aspecto que puede relevar o que debe relevar el Tribunal de Alzada refiere a las posibles existencias de nulidades procesales. El Tribunal de Alzada, entendemos, tiene el poder deber de relevar la existencia de nulidades absolutas o aquellas que pueden ser relevables de oficio y no pueden ser subsanadas por las partes. En el caso del ordenamiento procesal uruguayo, la audiencia celebrada sin la presencia del juez es absolutamente nula. La falta de convocatoria al perito a la audiencia para sustentar su informe y ser interrogado también provoca la nulidad del proceso, o la delegación del diligenciamiento de un medio de prueba, por ejemplo, una expedición judicial en manos de un funcionario, también deviene la nulidad de ese medio de prueba. Todas estas podrían ser circunstancias que, aun cuando no sean invocadas por las partes, pueden ser relevables de oficio en segunda instancia. También puede suceder que el Tribunal de Alzada deba pronunciarse sobre aspectos que, si bien fueron objeto de la primera instancia, fueron omitidos por el Tribunal Inferior. Claro que en este caso requiere de la deducción de agravio por parte del recurrente. Ahora bien, no en pocas ocasiones vemos que, bajo la excusa de que el tribunal omitió pronunciarse sobre un aspecto, se pretende introducir un argumento o una defensa que no fue planteado oportunamente en primera instancia, y entendemos que en este sentido no podría ingresarlo el recurrente y, por tanto, tampoco podría pronunciarse en ese sentido el tribunal. Otro aspecto a considerar, vinculado a las facultades del Tribunal de Alzada, refiere a la posibilidad de que el tribunal releve la ocurrencia de hechos que se suceden con posterioridad a la culminación de la primera instancia o que no eran conocidos antes de la primera instancia. No podemos dejar de considerar que la vida misma nos demuestra que, con frecuencia, con posterioridad a la culminación de la instancia, se suceden hechos o se conocen hechos que se desconocían con anterioridad. La imposibilidad de introducir nuevas pretensiones se enfrentaría entonces a hechos de esta naturaleza. Nos planteamos cómo impactan estos hechos nuevos, supervinientes, y cómo pueden ser considerados en segunda instancia. Pensamos que, flexibilizando el sistema puro de revisión del fallo, resultaría admisible introducir en segunda instancia hechos nuevos siempre que estén vinculados o que deriven de la cuestión litigiosa, admitiendo, por supuesto, la posibilidad también de ofrecer prueba sobre esos hechos. Si bien el proceso tiene un desenvolvimiento preclusivo que hace imposible que se vuelva atrás, incorporando hechos que debieron ser incorporados durante la primera instancia, en la medida en que se sucedan con posterioridad o sean conocidos con posterioridad, consideramos que deberían ser admitidos. Naturalmente que no nos estamos refiriendo a una pretensión que se pudo y no se ejerció por omisión o negligencia. No son hechos que constituyan el derecho, sino que son accesorios, dependientes, corroborantes de los hechos invocados en la primera instancia. Y naturalmente deben ser conocidos con posterioridad. Tal sería el caso, por ejemplo, del agravamiento del daño en un caso de un reclamo de daños y perjuicios fundado en la responsabilidad extracontractual, donde quien sufrió un daño sufre un agravamiento, por ejemplo, la amputación de un miembro durante la segunda instancia, o en un caso de responsabilidad por mala praxis, donde el paciente fallece durante la tramitación de la segunda instancia. El hecho nuevo, entonces, debe estar vinculado con la pretensión y debe tener influencia en la decisión de alzada, ya que no sería admisible la introducción de un hecho que nada aportara al proceso, porque lejos de ayudar, lo entorpecería. Cualquiera de las partes, entonces, podría invocar un hecho de esta naturaleza siempre que cumpla los requisitos y lo ingrese en legal forma. Creemos que, haciendo honor al principio de verdad material, es dable flexibilizar en este aspecto el objeto de la segunda instancia, de modo que este principio de verdad material triunfe sobre las formas,
evitando la reedición de un proceso. De acuerdo, además, a los principios que informan los procesos acumulativos, al principio de continencia de la causa, que asegura que los fallos judiciales sean coherentes y elementales razones de economía procesal, permiten que el Tribunal de Alzada ingrese en hechos que se suceden o que se conocen con posterioridad a la culminación de la primera instancia.